Hace 8 días empezó un paro en Ecuador que es como un déjà vu de lo que sucedió en octubre del 2019. Se dice que la historia es cíclica y que los hechos históricos tienden a repetirse. Como si se tratase de una película reeditada, la clase política, los medios de comunicación, el Estado y los movimientos sociales repiten con una sincronicidad espeluznante lo que pasó hace un par de años en Ecuador. Mientras la población civil sale a protestar en la mayoría de las ciudades ecuatorianas. Un Estado fallido que no es capaz de controlar la seguridad interna, un Estado fallido que no es capaz de controlar la seguridad en las cárceles, y un ejército que es vinculado con narcos generales por parte de la embajada norteamericana acusa a los manifestantes de tener relaciones con el narcotráfico, mientras la clase política le lleva al Ecuador a un abismo que es camuflado y protegido por los medios de comunicación, creando una realidad paralela. Ecuador. Es imperdonable, es atroz y es una vergüenza para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, tengo que decirlo, con todo respeto, ¿no? Aquí las cosas no se pueden esconder. Una nueva crisis carcelaria, otra vez una masacre. Sí, cuando ya había yo incluso hablado con él sobre el tema, cuando ya me había dicho, apenas iniciando su mandato, venía de otra crisis carcelaria. Se iban a tomar las medidas, si se iban a hacer cambios, si se iba a hacer, y se iba a hacer, y se iba a hacer, pero lo que se hizo, si se hizo algo, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa es que se está intentando, desde el discurso del gobierno, de politizar. Sí, de politizar. De politizar una masacre dentro de un centro penitenciario que no es responsabilidad de nadie más que del Estado. De nadie más es responsabilidad, más que del Estado. Ahora, lo politizan, tratan de politizarlo y lo llevan a un plano, ¿no?, por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, en el que pues se supone que es un movimiento subterráneo para tratar de sabotear al gobierno del presidente Lasso, que esto lo ponga aún más débil, porque está en una situación muy complicada en este momento. Recuerda usted lo de los de los Pandora Papers, además esta tensión con el legislativo. Entonces dice, no, todo esto tiene que ver con un movimiento. Ecuatorianos, la democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos, y las acciones de grupos violentos cuyo único objetivo es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades. Las Fuerzas Armadas contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia, para entender. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Ciudadanos, las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Sobre la base de los hechos ocurridos en el año 2019, ya no procede la excusa de que son otros los violentos. Si en cada protesta social se infiltran personas que destruyen los bienes públicos y privados, causan heridos
incendian patrulleros, agreden a periodistas, extorsionan a las empresas y ciudadanos, es evidente que actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones. Voy a ser frontal. Esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales, al contrario, las perjudican. Porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lo tanto, convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional, a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Quiero ser enfático en señalar que las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular por el territorio, producir y educar a sus hijos en un país libre y sin violencia. Cuando estos derechos son vulnerados, los grupos que impiden la libre circulación crean zozobra, atacan a otros ciudadanos indefensos. Es cuando el Estado, en representación de todos los ecuatorianos, debe tomar acciones para recobrar la normalidad y restablecer la paz. Mira, nuestra universidad, la Escuela Politécnica Nacional, es un centro de acopio y también albergue y también para niños. Es una zona de paz en conjunto con la Salesiana que abrió las puertas. Allá es un albergue. Nosotros como estudiantes exigimos también a las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional que abran las puertas. Es necesario y urgente. Hay varios hermanos indígenas afuera. En la noche, en la madrugada, se quedaron a dormir porque llegaron bastantes y se quedaron a dormir en las calles. Por suerte no llovió. ¿Ustedes cuántas personas han recibido acá? ¿Cuántas personas han en cuestión de comida, el día de ayer dimos 300 platos y hoy día recién ya mandamos 400 más para los hermanos que están en primera línea y para los que están afuera de la Escuela Politécnica Nacional. Acá también hay niños que están presentes. Efectivamente, sí. Igual para las autoridades. Sí, que se compadezcan si es posible con la situación que está pasando. También la represión por parte del gobierno es brutal. En la 12 de octubre están atacando demasiado y hace poco, en las horas de la mañana, lanzaron gas lacrimógeno en las instalaciones de la universidad. Esta es una zona de paz y rechazamos las acciones del gobierno y en cuanto le puede pasar la vida de los hermanos indígenas. Y ahora es del 459. Con esto está evitando que la Asamblea Nacional derogue este decreto. Vuelve a repetirse la actitud prepotente, autoritaria, antidemocrática. Eso demuestra la justeza de la lucha del paro nacional. Porque mientras el gobierno se sigue blindando con la policía, se sigue blindando con el Fondo Monetario Internacional, reprime a nuestros compañeros al sur de la ciudad, al norte de la ciudad, hoy nuevamente busca hacerle caso a las cámaras, busca hacerle caso a los empresarios para efectivamente reprimir y evitar que el pueblo ecuatoriano llegue a Quito y le diga fuera Lazo, fuera. Por ello también queremos denunciar que las universidades públicas y cofinanciadas están siendo amenazadas por la CENESID para no ser centros de paz y de albergue. Por eso la tibiedad de varias autoridades universitarias. Pero hay que decirles, compañeros, como decía el Che Guevara, la universidad debe pintarse de pueblo, debe pintarse de mulato, de indígena, porque aquí estudiamos los hijos de los obreros, los hijos de los campesinos. Por eso, compañeros, les invitamos, hay que seguir vigilantes aquí. No hay que permitir nuevamente que el Estado represivo y policial se quiera tomar las instituciones. Ya lo hizo con el caso de la cultura del Ecuador. Todo gobierno antipopular. Ser un hijo de puta que le miente a la gente. Ser un cerdo por
noche y de día. ¿Qué se necesita para ser policía? Ser un hijo de puta de noche y de día. Buenos días con todos. Estamos ya en el cuarto día de paralizaciones. Nosotros como gobierno nos seguimos manteniendo en que el diálogo es la mejor vía para salir de este impasse que tenemos con algunas organizaciones políticas. Es más, actualmente el señor presidente de la República se encuentra reunido con el gremio de transportistas porque no hemos dejado de conversar con las diferentes organizaciones sociales. Sabemos que tenemos que salir adelante, sabemos que el país no puede parar, sabemos que los productos no pueden interrumpirse en cuanto a su cadena de abastecimiento, que los chicos tienen que ir a la escuela, que los padres y las madres tienen que ir a sus trabajos, que los enfermos tienen que ser atendidos, y para eso necesitamos un país en paz. Nosotros como gobierno seguimos apostando al diálogo, nos mantenemos firmes en que la mejor vía para la solución pacífica de los conflictos es la búsqueda de consensos, y en función de eso hemos trabajado. De hecho, el día de ayer, en la búsqueda de soluciones que estamos planteando, el presidente de la República ha suscrito un decreto para controlar la especulación en los bienes de primera necesidad. Solamente para mencionarlo como referencia, ese es uno de los puntos que se encuentran dentro de los 10 planteamientos que ha hecho la CONAIE, en lo cual, por supuesto, coincidimos. Así que dentro de eso se ha suscrito el día de ayer el decreto para el control de la especulación en materia de precios. Como les señalo, nosotros nos mantenemos en que la mejor vía justamente es el diálogo y que no vamos a permitir que se produzcan desmanes ni actos de vandalismo. Si es que estos se producen, estamos obligados a hacerlos comparecer a la justicia, no porque querramos, sino porque así debe ser. La ley debe ser respetada en nuestro país y nosotros nunca hemos abandonado esos dos preceptos que para el gobierno son sustanciales.